¿Ya estamos grabando? ¿Cómo prefiere que lo llame en esta entrevista? Su eminencia, cardenal, monseñor, Mira, señor Porras. Yo siempre digo, como decía mi papá en paz descanse, hijo, recuerde que yo lo bauticé y lo presenté a usted como Baltasar Enrique. Ok. Todas las otras cosas sobran. Ok. Y su nombre es de tal manera que no hay... Bueno, yo me siento más cómodo llamándolo cardenal. Así que así será. Vale, venga. Toma 1, hoja de ruta, Jorge Botti, cardenal. Cardenal, encantado de tenerlo en esta primera conversación. La llamo conversación y no entrevista porque realmente no tiene pretensiones de serlo. Yo he sido, como usted sabe, dirigente empresarial y empresario, y usted, todo el mundo sabe lo que hace. Así que le agradezco muchísimo, sobre todo en primer lugar por haber aceptado esta invitación. Va a ser una entrevista que comienza una serie de entrevistas bajo el nombre o de la denominación de hoja de ruta, que, como le comentaba anteriormente, pretende posicionarse como una entrevista de personalidades repensando el país. No, gracias, el agradecimiento mío, y yo sé llamarte Jorge. Ah, no, sí, usted me puede llamar Jorge. Yo no puedo llamarlo sino cardenal. Le agradezco muchísimo de nuevo la invitación y lo que sabemos que está haciendo permanente por Venezuela. Comenzamos por la institución, la iglesia. Es una pregunta que creo que todo el mundo se hace, ni siquiera se la hacen, sino que lo dan por hecho. Cada vez que tenemos en problemas, nosotros en las instituciones como Fedecámaras, en el caso mío, o cualquier otra en la que uno haya podido estar, y se encuentra en problemas, la gente dice, no te preocupes, cópiate de la iglesia, que ellos tienen 2000 años. Cuénteme, ¿cómo hace una institución como la iglesia para haber prevalecido tanto tiempo? Mire, yo creo que fundamentalmente porque la preocupación es la gente. Indudablemente que a lo largo de la historia pues ha habido sus más y sus menos. Y siempre que en la iglesia se ha querido casar con el poder, ha ido muy mal. Pero no solamente mal a la iglesia, sino mal a toda la sociedad. Pensemos nada más en el papado, para no ir a... la diferencia que hay hoy en día en el papado, después que hubo toda la crisis italiana y la creación pues, del Estado italiano y haber desaparecido los estados pontificios, eso ha sido una bendición. Indudablemente que uno siempre se queja, o cualquiera, me quitaron lo que tenía, pero bueno, es que hay cosas que uno no debía tenerlas. Y lo que se ha ido dando en la Iglesia Universal, después de mediados del siglo XIX hasta nuestros días, y por supuesto que podemos hacer una calificación muy distinta desde el León XIII, que es el primero que muere en 1903, hasta Francisco, pues hoy en día, y realmente, como se dice, hay que quitarse el sombrero. ¿Por qué? Porque tuvieron que dedicarse a lo que había que dedicarse. Y dedicándose a la gente, a sus problemas, tiene indudablemente una interacción con el mundo de hoy, mucho más con el mundo globalizado. Papa Francisco nos lo ha dicho recientemente en este Fratelli Tutti. Bueno, la fraternidad y la amistad, ¿cómo se construye? Se construye en medio del conflicto, porque somos distintos. Se construye en medio de la confrontación de todas las cosas. Pero bueno, que esa es la vida. Correcto. En una familia, todos los hijos no somos iguales, y muchas veces estamos hasta como medio encontrados, y a veces hasta la misma relación con los padres, porque a quién quieren más o a quién favorecen más uno que otro. Bueno, pero la vida es así, pero si no buscamos qué es lo que nos une, no tiene ningún sentido. Y yo añadiría otra cosa que creo que viene muy bien al empresariado, para la iglesia y para todas las sociedades intermedias. No, yo me dedico a lo mío porque yo no soy político. Una cosa es ser uno político como profesión para el ejercicio del poder, pero lo que tú hagas o lo que yo haga, independientemente de lo que somos, es política. Así es. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la polis, porque tiene que ver con la sociedad. Entonces, lo que obras bien o menos bien, o simplemente un detalle de tonto. Si uno se para en la Plaza Bolívar, para decir algo, y se pone a ver el árbol que está allí, al minuto uno tiene un gentío que está alrededor preguntando qué es lo que está bien. Así es. Y entonces, no, que yo estoy viendo una visión, y unos sí lo ven, otros no lo ven, aparece uno que vende café, el otro que para el tráfico, bueno, se convierte
en un problema, en una situación ya política. Es un hecho político. Es un hecho político, indudablemente. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que yo hago desde lo específico de mi institución para que sea para el servicio de todos y no simplemente para ver cómo tú te haces más rico o cómo yo consigo más gente que se meta a la Iglesia Católica. No, es otra cosa distinta. Me parece formidable que usted haya mencionado, arrancando, el hecho histórico de la separación de iglesia y Estado, o de iglesia y poder. Me parece fantástico. De alguna forma, podría decirse que así como solemos decir nosotros en la institución, en Fede Cámaras, que alguna vez estuve allí, creo que fue Sequera Yepes el que patentó una frase que decía que somos el brazo político del empresariado, pero no tenemos pretensión de poder. Y yo creo que algunos errores hemos cometido todos en el pasado, así como la iglesia estuvo muy ligada al poder en la Edad Media, Fede Cámaras también estuvo cercanos de algunos de estos tipos. Somos diseñados para influir en él. ¿Podría decirse entonces que la iglesia, o más en particular en Venezuela, la conferencia episcopal, es el brazo político, entendido de esa forma, como influencia en el diseño de un país que nos sirva a todos? ¿Ese puede ser el papel de la conferencia episcopal? Mira, indudablemente que lo es por una razón muy sencilla. Y sobre todo en estas 2 últimas décadas, mucho más que en el pasado. Es lógico que las distintas fuerzas políticas, los distintos partidos políticos estén en confrontación permanente. Eso es lo lógico, si no fuera, si no la sociedad no echa para adelante. ¿Qué ha sido a lo largo, y diría desde Pérez Jiménez para acá, para no irnos más atrás, la presencia de la iglesia? Lo que ha sido es una especie de balanza, que está allí en el medio como para decir, mire, yo no estoy pretendiendo como obispo ni que me elijan presidente de la Cámara de Cámara de Comercio de Güiria. Sí, o ser candidato a la presidencia o cualquier cosa. No, está en otro nivel. Y buscar el que haya ese equilibrio entre las partes. Indudablemente, siempre que hay dos en conflicto y uno tercia por un lado o por otro, siempre el uno o el otro dice que está a favor de este o a favor de lo otro. ¿Por qué? Porque buscamos cuál es nuestro propio interés y no el interés de la gente. Correcto. Y creo que en eso, hasta toda la historia de Venezuela, en ese sentido, con respecto a la iglesia, es una lección. En América Latina, desde la independencia para acá, desde el comienzo del siglo XIX para acá, en bastantes de los países, en momentos de conflicto, han nombrado al arzobispo o algún obispo presidente de la República o tal. ¿Cierto? En Venezuela eso no se ha dado nunca. Tiene usted razón. Eso no se ha dado nunca. Ni ha sido nunca la pretensión de ninguno de nosotros. A mí, que me gusta un poco la historia, bueno, y estudié, tengo la carrera de historia, lo siento como una gran verdad, como una gran, diríamos, una gran herencia que tenemos, que lo que ha sido es eso. ¿Qué papel jugó Monseñor Arias Blanco para buscar qué? ¿Qué papel jugó el cardenal Quintero para la firma del convenio entre la Santa Sede y el Estado venezolano? Y después, a mí me ha tocado, tanto como sacerdote como después como obispo, en situaciones, digamos, conflictivas, ¿a quién se recurre? Bueno, ¿a quién recurre una pareja cuando están peleados y no sé qué más? Vienen a hablar con uno a ver qué puede uno hacer. Los sacerdotes, algunos van a algún psiquiatra, algún psicólogo, pero generalmente al sacerdote. Sí, y cuando se va el sacerdote, pues ¿qué le toca a uno? Mi experiencia es, primero, es algo satisfactorio en el sentido que uno intenta hacer algo, pero normalmente el que sale con las tablas en la cabeza es uno, porque cada uno dice que está a favor del otro, pero hay que buscar el entendimiento. Voy a intercambiar el orden de cómo tenía pensada esta conversación, porque creo que, tal y como usted ha puesto las cosas, ha dejado muy claro que la iglesia tiene un papel, un rol muy determinante en la sociedad, que digamos de amalgamarla. Y yo en alguna intervención que hice hace un minuto mencioné de pasada los episodios del 2002 y 2003. Todo el mundo sabe el papel que tuvo allí Fede Cámaras. Creo que con el tiempo la institución ha dejado muy claro que no está allí para sustituir a nadie en el poder, pero nadie puede sustituirla tampoco, igual que un poco lo que puede pasar con la iglesia. ¿Usted cree que los acontecimientos de esas fechas afectaron la posibilidad de que hoy la iglesia sea un actor
garante, o sea, una institución creíble para comenzar un diálogo en Venezuela, ha logrado superarse ese trauma de aquella fecha. Y obviamente no estoy señalando culpas, porque al final fueron más responsabilidades personales que otra cosa, que institucionales. Pero como usted bien sabe, porque además ha dicho una historia de algunos papas, en algunas ocasiones los papas arrastraron a la iglesia. No hace falta mencionar a ninguno de ellos, sí. Pero quien ejerce esa importante posición en una institución puede a veces cometer errores y arrastra a la institución. ¿Cómo siente que hoy podría ser el papel de la iglesia como mediador? ¿Se han acercado al alto gobierno, ellos a ustedes? Me parece crucial el que entendamos que en un momento tan difícil la iglesia pueda cumplir ese papel. Mira, hay una realidad en Venezuela, y es que ese papel que ha tocado jugar pues a la iglesia, a la jerarquía, en concreto, no solo en estos 20 años, sino bueno, podemos ir atrás a muchas cosas que sería bien interesante y a lo mejor nos daría para otro programa. Como no, hay tiempo, también si quiere echarnos un cuento, dígalo. que sería de verdad muy interesante. Fíjate que todas las empresas esas de opinión ponen a la iglesia como la institución más creíble y más confiable, aún en este momento. Es correcto. En este momento. Y nosotros somos conscientes, porque bueno, reflexionamos eso, no es que, caramba, es que todo el mundo cree que es que nosotros la iglesia nos sentimos superiores. No, más bien es una carga porque es algo subsidiario, pero algo subsidiario que tiene que ver no solo con la oposición, sino también con el gobierno. ¿Cuántas veces situaciones que hay? ¿Por qué la iglesia no habla? ¿Por qué la iglesia no dice? ¿Por qué la iglesia no busca? Yo tengo mi experiencia personal y bueno, pareciera a lo mejor que puede ser una fantochería, pero que no lo es, y lo he dicho, en los acontecimientos de abril del 2002, ¿a quién recurrió el presidente cuando estaba con el agua al cuello? A la conferencia episcopal, a mi persona, no por mí, sino porque era en ese momento el presidente de la conferencia episcopal. Así es. Y yo se lo he dicho de manera de lo más cordial posible, porque cuando le achacan a uno, mire, entre el 11 y el 12 de abril, mientras todos ustedes se escondieron, el único que tocó la cara, que puso la cara, es el que está aquí sabiendo o dándose uno cuenta la situación aquella tan conflictiva, tan difícil, muy complejo. Y esto se ha mantenido. Y yo puedo decir en estos momentos, y más ahora, desde hace 2 años largos, que tengo que compartir Mérida, Caracas y las responsabilidades de cardenal, en el que me ha tocado hablar con muchísima gente de todos los sectores. ¿Y por qué? ¿Usted por qué recibe a fulano o a sutano? Mire, porque uno no habla con quien quiere, sino con quien le toca. Esa frase lo hizo célebre, correcto. Yo creo que eso es una cosa que uno tiene que repetir. A mí me gustaría hablar contigo porque tú eres amigo mío, pero no, pero si el que está mandando o el que tiene la responsabilidad en eso es otro, uno tiene que, como se dice, tirar un cable. Es correcto. Solo conversando. El Papa Francisco en eso, bueno, cómo insiste machaconamente, y este último documento de ahora, Fratelli Tutti, no es un canto así bucólico a la fraternidad y a la amistad. Ahí está señalando una serie de aspectos, una serie de cosas que nos toca pues a todos, y eso es lo que nosotros sentimos como representantes de la Iglesia, no para lucirnos ni para que nos aplaudan, sino para que seamos conscientes de cosas que en Venezuela yo estoy convencido que tenemos un endiosamiento de quien está en el poder. Y entonces ese primer anillo, por decirlo, que suelen tener los gobernantes, lo aíslan de muchas cosas. Y hay cosas que uno tiene que ser capaz de decirlas en buena lid. Yo de esto podría contar algunas cosas, bueno, en los viajes del Papa, que me tocaron los 2 viajes del Papa, es que es complicado en el primero, en el 85, con lo que era Lucinchi y Blanca Ibáñez, eso que significó, pero bueno, se supo manejar, no porque se ocultaron cosas, no porque se taparon cosas, sino porque se pusieron cada cosa en su puesto.
en la segunda visita también, en tiempo de Caldera II, pues pasó lo mismo. Hubo una obra que se quiso inaugurar, se inauguró pues, en Guanare con el nombre de Juan Pablo II antes de que llegara, y la obra no estaba terminada. El acueducto. Pero a los políticos, como buenos políticos, les gusta inaugurar obras. Inauguraron la cosa, yo me entero de eso y le digo al presidente, mire, lo que hemos hecho no está bien, se ha inaugurado esto, y es que a 200 metros de aquí había una cisterna, la prendieron y salió el chorro, pero faltaban varios kilómetros de tubería para que el agua llegara. ¿Cómo es posible? Bueno, usted está diciendo la verdad, averigüe, pero no hay quien lo diga, Sí. Yo creo que a todos los niveles suele pasar eso. Usted dice que hay que hablar con quien hay que hablar, y no con quien uno le toca y no con quien uno quiere. Cuando se acercan a ustedes funcionarios de gobierno, altos, a lo mejor hasta militares, me supongo que les interesa tratar de resolver el país porque no están conformes con el país que estamos viviendo. Pero consiguen puentes para mediar con esa oposición, y también del otro lado, cuando la oposición se acerca a hablar con usted, lo que buscan es intentar llevar mensajes al otro lado para buscar un acuerdo. ¿O me equivoco? ¿Por qué ha sido tan difícil lograr que haya una comunicación un poco más fluida y sobre todo recuperar confianza de ambas partes que son capaces de cumplir la palabra? Mira, es que la confianza solo se logra con la verdad y con transparencia, y no ocultando o negando las cosas. Cuando, bueno, y en los documentos nuestros que voy a decir, bueno, es que se está metiendo con el gobierno o es que está en contra de la oposición. No, mire, es que si usted dice que hay hambre en Venezuela, usted está, bueno, pero la gente que llega todos los días, que se respetan o no los derechos humanos, cuánta gente llega llorando y nos pone a nosotros en una tesitura que es bien interesante también de cómo Venezuela es como un bicho raro, diría, para mucha gente de fuera. ¿Por qué? Por ejemplo, con todo lo que está en la cuestión de los derechos humanos. Nosotros como iglesia tenemos muy pocas instituciones que se encarguen de eso, pero la relación que tenemos con todos los que trabajan en el campo de los derechos humanos nos permite manejar conjuntamente, y qué bueno, porque en esto está gente que cree, gente que es derecha, gente que es de izquierda, gente que sabe menos, pero se logra. Y cuando viene gente del exterior, pero bueno, ¿cómo es que ustedes se entienden para los derechos humanos con grupos que son más de extrema izquierda o más de extrema derecha o no sé qué más? Eso no se da. Eso no se da en todas partes. Sí, eso no se da en todas partes. Eso no se da en todas partes, y aquí se da. ¿Por qué? Porque el centro no está en ver si tú quedas bien o yo quedo bien, sino en resolver la víctima, en la gente, y buscarle pues la solución a la gente. Y creo que en estos momentos uno de los problemas cruciales que tiene nuestra sociedad venezolana es la falta de un liderazgo que parta de las necesidades reales de la gente. Yo quiero imponer algo si estoy en el poder porque me parece que tiene que ser así. Bueno, pero que es hoy en día la democracia. O tú respetas determinadas normas en las cuales todos tenemos derecho a opinar. No solamente opinar, sino que se ponga en la balanza que todo lo que tú dices, a lo mejor no estoy yo de acuerdo, pero tampoco todo lo que yo digo tú estás de acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Y creo que en estos momentos, tanto en el mundo político, tanto que están en el poder como quienes quieren buscarlo, eso no está claro. Eso no está claro. Y por eso, cuando decimos es que el venezolano está caído, es que no quiere participar, no. La gente no es tan tonta ni tan bruta como a veces podemos pensar, ni es tan manipulable como creemos. Indudablemente que se quiere ejercer a través de los medios y de todo con una serie de mensajes, pero la gente piensa más de lo que uno cree, sí. Y mucho mejor. Yo lo digo por la experiencia, quizás una de las, yo diría, no de las virtudes, sino de las cosas buenas que tiene el ser obispo, que tenemos la obligación de hacer las visitas pastorales. Y la visita pastoral no es que la gente venga acá, no, sino que yo tengo que ir. Así es.
yo tengo que ir al barrio, yo tengo que ir al pueblo, yo tengo que ir al campo, yo tengo que meterme en todas las instituciones públicas y privadas. En unas me aplauden y en otras Y en otras no. tiran, y en otras me pueden tirar pues a algún strike de eso. Bueno, pero eso es lo único que a uno le permite. Haciendo un paralelismo con el mundo empresarial. Sí, sí, Si sí. la gerencia no se acerca a ver qué pasa en las sucursales y se entera que pasa directamente de cara al Claro, consumidor, pierde el contacto. Claro. Y si tú como empresario solo piensas en ver cómo ganas más y sin importarte cualquier otra cosa, pues está fuera de pote. ¿Por qué? Porque tu empresa, tú pones el capital y pones a armar la idea, pero sin trabajadores que tengas ahí. Olvidamos con mucha frecuencia que empresa no es el empresario, empresa es empresario y trabajador Claro, juntos. Si no, no es existe. todo junto, es una unidad en que cada quien juega un rol. Así es. Pero yo necesito tener un ambiente mínimo, llamémoslo de comodidad, de tranquilidad para echar adelante. A veces uno lo dice, bueno, ¿y esta gente por qué es tan floja? Pero bueno, ¿cómo puedes tú ser profesor universitario ahorita ganando $10 mensuales? Imposible, sencillamente imposible. ¿O cómo puedes tú tener una bodega en la que no tienes ni qué vender o lo que vendes, como te han extorsionado? Es decir, podemos poner... No funciona. Podemos tener, eso no funciona. Entonces, por eso es necesario la verdad. Y la verdad pasa en este mundo realmente por la libertad. Y es libertad de expresión, es libertad de información y que yo ejerza mi libertad, que no es para decir lo que a mí me sale del forro, como se dice, sino que, bueno, pero sí, que por el hecho de yo opinar o por el hecho de yo disentir, eso no puede ser calificado de delito, ni puede ser una cosa que esté penalizada. Es correcto. Porque entonces estamos retrocediendo a las peores épocas del pasado y la democracia, con todos sus defectos, lo que nos exige esa enorme capacidad de tragarnos los unos a los otros, aunque a veces... Y de vivir en sociedad. De vivir en sociedad, pues. Con paz. Cardenal, le voy a mostrar una fotografía emblemática del este de nuestra ciudad Caracas. Usted lo debe saber. Ahí vemos a la izquierda el barrio popular más grande de Latinoamérica y a la derecha la Urbina. Uno podría decir que ni uno es miseria ni el otro es opulencia en la Venezuela de hoy. Pero con esto quiero llevarlo a que usted reflexione sobre un dilema que quienes vivimos esa Venezuela tan bonita del pasado, los jóvenes nunca la vivieron, pero la tienen como referencia de sus padres y de sus abuelos. Entendamos dónde cometimos a su juicio algunos errores. Usted mencionó a Pérez Jiménez hace unos momentos como un punto de arranque en que la iglesia desde 1958 en adelante empezó, digamos, a trabajar y a ocuparse mucho más profundamente de los temas de la democracia, del país, de la pobreza, etc. No es un secreto para nadie que desde 1920, aún con Gómez, hasta el 78, Venezuela vivió 50 años, medio siglo, de crecimiento económico permanente, pero también de mucha movilidad social. No siempre tuvo libertades políticas, no las conquista sino hasta el año 58. Y fueron esos primeros 25 años del llamado y a veces vilipendiado pacto de punto fijo, hasta el año 75, 76, que Venezuela vivió un momento glorioso. Insisto, no solamente en términos económicos. Todo el que llegaba acá, mi padre que era inmigrante en esa época, llegaban, como se decía, con una mano adelante y una atrás, pero él pudo llegar hasta donde llegó, sus empleados también crecieron con nosotros. Yo vi como nuestros empleados formaron a sus hijas y todas se hicieron profesionales, la gente, había movilidad social. ¿Dónde a su juicio? Si no en un momento, ¿qué proceso? ¿Dónde cree usted que esta sociedad comenzó a cometer errores que nos llevaran a una situación de desigualdad y una tragedia como la actual? Mira, fíjate que lo que tú estás diciendo, el mayor crecimiento económico, social, de movilidad, de esperanza, fue cuando éramos más pobres. Cuando éramos pobres éramos más ricos. Cuando el petróleo no costaba sino 2, 3, 4 dólares el barril, todo lo que se hizo. Cuando el petróleo se disparó nos volvimos unos ricos locos. Es decir, pensamos que entonces lo que no habíamos trabajado, sino que nos lo encontramos, nos lo sacamos en una rifa. Ajá. Entonces vino un dispendio, una pérdida del sentido de la vida y creo que, y principalmente en el nivel
digamos, de la dirigencia política, se perdió la identidad del país. Si tú te pones a ver después del 75, los hijos, es decir, o la familia o el entorno, llamémoslo así, de quienes estaban en la dirigencia política, ¿dónde pasaban la Navidad? ¿Y dónde pasaban la Semana Santa? ¿Y dónde pasaban las vacaciones? ¿Qué referencia tenías tú de la realidad venezolana y de cómo vivirla? Yo creo que una de las cosas más positivas de nosotros como iglesia es que estábamos precisamente y valorar lo que es nuestra propia cultura venezolana. Y aquí nos llamamos que somos muy venezolanos porque comemos arepas o no sé qué más, pero si tú repartieras, qué sé yo, 10.000 franelas, I love Catuche, seguro que te quedas con ella. Pero si tú pones I love New York o París o qué sé yo, o cualquier otro, entonces sí voy a lucirla. Qué bueno. Es decir, creo que hubo un desfase de la realidad del país que divorció, porque pensamos que el pueblo se podía manejar de cualquier forma, que todo se podía comprar con dinero, que todo era fácil. Y yo tengo una experiencia que a mí me ha hecho pensar mucho, porque de sacerdote y después de obispo, desde finales de los 70 y comienzos de los 80, a mí me tocó pertenecer al CELAN, al Consejo Episcopal Latinoamericano, con encuentros de todos los países de América Latina, no solo para cuestiones estrictamente religiosas o doctrinales, sino todo tenía que ir con lo social, con lo educativo, con el arte, con el patrimonio, en fin, con la vida. Sí, con todas las dimensiones de la vida en sociedad. Y yo creo que nosotros como sociedad venezolana perdimos un poco el rumbo, porque cuando en esas reuniones estábamos, y bueno, los problemas que había en el Cono Sur, los problemas en Centroamérica, y nosotros siempre decíamos, Venezuela es otra cosa, nosotros eso lo superamos, nosotros somos, y recuerdo que más de un obispo me dijo, cuidado, ustedes los venezolanos están perdiendo el rumbo, las cosas no son así, porque un estado como el venezolano que se convirtió en el dador de riqueza, cierto, por el petróleo, en fin, por las razones que sean, no es lo normal en los países del mundo que el Estado sea quien maneje la mayor parte de la economía. Tal vez habría que hacer una precisión. Me gustó mucho cuando usted dice al principio, nos iba mejor cuando éramos pobres. Quizás deberíamos especificarlo más, nos iba mejor cuando el Estado era pobre, sí, no era el rico de la partida, sí, ¿no? Y cuando esa, llamémoslo pobreza o esa más estricto, nos descubrió lo que era la riqueza. Es correcto. Entonces a uno no lo hace rico porque se sacó la lotería y la tiene, sino la riqueza está que el Papa nos lo indica y por eso tiene tantos detractores. Mire, hay que ir con sobriedad. Porque tú seas rico y entonces yo puedo gastar como me da la gana la luz, el agua, porque tengo con qué pagarla. Pero pues tú no piensas que si tú tienes ese derroche, se lo estás quitando a esa gente de Petare, en contra del que vive ahí enfrente, en el otro lado de la Urbina o en cualquier otra urbanización. Y entonces perdimos eso. Que nosotros en esos años de mediados de los 70 para acá teníamos que comprar basura a los países de las islas del Caribe, comprábamos la basura para procesarla y nosotros todavía hoy no sabemos usar la basura como una fuente de riqueza. Correcto. Una fuente de riqueza. Entonces yo creo que hay que volver pues a eso y no hay que perder el contacto directo con la gente. Y sobre todo, yo diría, la dirigencia de los partidos tradicionales ya a partir de los 80 perdió el contacto con la gente. Y se buscaba a la gente nada más que en los momentos electorales. Un poco lo que está pasando ahora, no hay dirigencia que patee. Haciendo política. Haciendo política, y la política que hay que hacer es la política de vecindad. Hay que estar muy cerca de la gente y no sentirme que yo soy el señor que vengo a repartir ahora la caja clavo o cualquier otra cosa que pueda hacer. No, eso no es.
uno no tiene que darle gracias al Estado porque construya una avenida o haga casas. Si para eso, eso es su papel, para eso se le elige. Y si no lo hace bien, precisamente la alternabilidad en una democracia es lo que permite entonces que haya un tanto de equilibrio. Viendo un poco ahora hacia el futuro y basándonos en esa ecuación, nos guste o no, el petroestado desapareció. Todo apunta a que no vamos a volver a ser un país que viva del petróleo. Vamos a seguir teniendo petróleo, posiblemente lo rescatemos, pero no vamos a poder ser aquel estado, entre otras cosas, porque va a ser el sector privado, que por cierto es la gente. A veces nos olvidamos que perdimos ese consenso. Los medios de producción deben volver, hay que empoderar a la gente y no al Estado, para que el Estado esté a su servicio. ¿Cree usted que esta puede significar una oportunidad histórica, el que haya desaparecido el petroestado, para volver a recomponernos y repensarnos como sociedad? Y con esto le pregunto, ¿cómo cree usted que se pueda dibujar esa Venezuela del futuro con una vocación distinta a la que vivió desde los 80 para acá? Sí. ¿Y cómo ve el papel de la Iglesia en esa nueva sociedad? Redondeo un poco más la pregunta para ponerle un poco más de picante. Siempre se ha relacionado mucho a la Iglesia católica con los más pobres. Pero no queremos ser una sociedad de pobres, queremos una sociedad de clase media, pujante, que siga hacia arriba. Sí. En eso hay las famosas discusiones de toda la vida con el protestantismo, que abraza un poco más o empuja más la idea de que haya riqueza en la sociedad. ¿Hay algunos cambios que la Iglesia debe hacer para que le transmita a la sociedad que la pobreza al final no es un estado deseable? ¿Cómo ve esa Venezuela del futuro? ¿Cómo la ha soñado? Mira, tú has tomado un concepto ahí que yo creo que hay que saberlo tomar. Cuando hablamos de pobre, siempre pensamos en el que está como, no tiene ni dónde caerse muerto. No, hay una pobreza que la necesitamos todos, que es saber que somos ignorantes, que somos frágiles, que necesitamos pues del otro, y eso es lo que nos hace tener hambre. Qué bien, pobreza espiritual. Sí, porque sin eso, no, ¿qué es lo que nos ha pasado? No, Venezuela es un país rico. No, Venezuela no es un país rico. La riqueza la tenemos que construir nosotros si es riqueza social. Porque si no es riqueza social, bueno, tendríamos que decir que el narcotráfico sería la solución. Pues si produce más dinero el narcotráfico que la explotación del petróleo. Cardenal, de esta última intervención, que quisiera que pudiéramos atarla con lo que puede ser el final de esta conversación, que tiene que ver con los retos del futuro, no solamente en Venezuela. Ya usted ha dibujado, me parece que de una forma muy acertada, que básicamente vamos a tener que soñar con una sociedad que trabaje y que busque su nueva vocación, que ya no va a poder ser la de un Estado rico que reparte. Y además, como usted mismo dijo, vamos a ser odiados por el mundo porque el petróleo no es que se va a acabar mañana, pero ya no es la fuente de energía para el futuro. El mundo tiene unos retos enormes. Usted mencionó al Papa Francisco en algún momento de la conversación. Sé que hay mucha cercanía entre ustedes. Como usted mismo dijo, ha sido objeto de críticas, porque es que no la tiene fácil. Estamos frente a un momento disruptivo en el mundo. El orden de la Segunda Guerra Mundial, el relato liberal clásico de las democracias liberales está crujiendo. Las grandes masas de clases medias y muchas clases pobres sienten que su trabajo no lo saca adelante en el primer mundo. Y a eso hay que sumarle el advenimiento de grandes extensiones digamos, de sociedades y países donde la democracia ha desaparecido, estados mixtos tipo China, donde hay plenas libertades económicas y un extraordinario boom en la economía. Se saca a la gente de la pobreza a través de solamente el trabajo, pero no hay libertades económicas, son estados nihilistas tal vez, no hay ni bien ni mal. Ni libertades civiles. Ni libertades civiles. Y a eso hay que sumarle la disrupción de ya la cuarta revolución industrial, ¿no? Que presenta unos retos gigantescos desde el punto de vista moral inclusive. No solamente es la disrupción en los patrones de producción, de consumo, todo pareciera que está crujiendo, cambiando. ¿Cómo ve a la Iglesia insertada? ¿Cómo ve al Papa Francisco, que ciertamente se las ha visto complicadas a veces, para enfrentar ese reto en el futuro? Mira, fíjate que creo que este COVID-19 ha sido, en medio de todo lo malo que pueda significar, una clarinada bien importante para toda la humanidad. Sí. Pensábamos que el bienestar y el progreso y sin más, y que podíamos hacer hasta con el planeta lo que nos diera la gana. Y bueno, por eso el Papa insistió en la casa común. Ahora no solamente nos está insistiendo, sino que hay ciertos pasos que se están dando, bueno,
la pospandemia no puede ser volver a la normalidad anterior. Si no hay una creatividad que supone una reingeniería, para hablar en estos términos, en todos los órdenes, que en el lenguaje, digamos, eclesiástico, lo de la conversión pastoral, es decir, si no hay un discernimiento y una búsqueda de otros caminos para señalar las cosas, y no con un afán, sobre todo desde lo religioso, un afán proselitista, que es una de las cosas que más le critican al Papa. Bueno, entonces ahora resulta que esta última carta, Fratelli Tutti, él empieza citando a un imán y a un judío después. Bueno, es que acaso no tenemos bastantes santos y gente importante entre nosotros, pero bueno, si uno no ve lo bueno que hay en la acera de enfrente o en la acera del lado, como dice pues el Papa en estos momentos, pensemos nada más lo que significa en nuestro mundo de hoy el mundo sanitario. Bueno, todos estos médicos y enfermeros que han muerto por el COVID ha sido por atender a la gente. Y ahí seguro que hay creyentes, no creyentes, podemos ponerle los títulos que sea. ¿Qué pensó esa gente? Servir al otro, la vida del otro, y eso es lo que nos hace ver. Yo estoy convencido y soy un hombre, no solamente por fe, digamos, esperanzado. Tenemos en nuestras manos en estos momentos. ¿Quién es José Gregorio Hernández? Un pobre diablo. Vamos a hablarlo así, quizás exagerando, que nos está acompañando. ¿Por qué? Bueno, un hombre de la provincia, un pueblito cisno. Tú es chiquito hoy, ¿cómo será hace 160 años? Y sin embargo, allí resulta que tuvo una familia, que tuvo un maestro, que tuvo no sé cuánto, que le dio la suficiente base para venir entonces a la Caracas, que no era ni la sombra pues de lo que es hoy en día, y echar para adelante. No servía para nada la universidad, que es lo que se dice. ¿Y acaso que llegó a París? ¿Y por qué triunfó en París? Porque aquí recibió algo que le sirvió de base, tenía una buena base, además después de ponerle todo el entusiasmo y todo lo que sea para estar allá. Y le ofrecieron de todo, a quedarse en París o en Berlín o en Madrid o en Roma. No, yo quiero volver a mi patria. Y quiero volver para que lo que he recibido poder dárselo a la gente. Y viene aquí y siendo un hombre tan creyente y practicante como era, él no tuvo reparo en estar trabajando con Luis Racetti y con toda aquella playa de médicos de entonces, que fue lo que echaron adelante de ser los pioneros en la medicina en el país. Si él se hubiera puesto, no, si usted no va a misa todos los días como yo con usted no quiero nada. Bueno, eso no puede ser. Yo creo que nosotros tenemos en estos momentos, en medio de esta crisis, un ejemplo de ese José Gregorio que llevamos todos en el corazón. Entonces, valoremos lo que tenemos, que nosotros tenemos muy mala conciencia de nosotros mismos. Siempre le ponemos un pero pues, a todo, creyendo que no servimos para nada. No somos la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco somos unos desarrapados que no tenemos ninguna virtud ni ningún bien. Bueno, si no nos aferramos a eso para potenciarlo en la economía, en la política, en la educación, en la religión, en el arte, en todas las cosas, pues tenemos que echar adelante. Eso supone trabajo, supone pensar de verdad el país en función no de mis intereses, sino de cómo lo que permitió en esas décadas a que hacías alusión antes, que hubiera movilidad social. Lo que necesitamos es eso, que tengamos una movilidad social, que tú sepas que tus hijos y que los que vienen después puedan ver el futuro con una cierta esperanza, y no que uno diga, bueno, ¿para qué estoy yo en este mundo? ¿Para qué me trajeron para acá? ¿Cree usted que el Papa Francisco a veces es deliberadamente malinterpretado en un mundo que se está polarizando cada vez más, no solamente Venezuela? Ahora con lo que acabamos de ver con la elección norteamericana, es impresionante la polarización global sobre este tema. Hay posibilidades de que el mundo vuelva y retorne a la sensatez, y creo que la Iglesia pudiera hacer un papel estelar allí. Sí, yo estoy convencido de que sí, de que ese es nuestro papel, que no es fácil, que supone mucho sacrificio, que supone mucho encontronazo, pero si
si no buscamos con sensatez, que no es poniendo muros, no es buscando que los que atraviesan el Mediterráneo ojalá se ahoguen todos porque así queda menos gente. Menos gente que atender. Eso no puede ser. Hay que ir a las causas de la pobreza, no al maquillaje para decir somos buenos porque estamos dando un poquito para acá. No, tiene que haber un equilibrio social que es posible, que realmente es posible, y creo que desde la Iglesia, y por supuesto que no solo la Iglesia Católica, pero en esto tenemos un abanderado que es el Papa, que supone en primer lugar el propio testimonio personal. Por ejemplo, una de las críticas que uno más oye es que el Papa no se da su puesto. O lo llaman comunista, sí, abiertamente. Sí, es comunista, ¿por qué? Porque, bueno, si es que, como decía un viejo profesor mío cuando estaba haciendo el doctorado, mire, el comunismo es la mejor doctrina para señalar los males del capitalismo, pero es la peor solución en las cosas que propone, y no hay más que ver para esos males. Para esos males. Buena frase. Bueno, saquemos las consecuencias de una cosa y de otra, y que ese sentido de sobriedad no significa que yo tengo que vivir pues como un anacoreta, como a la Madre Teresa de Calcuta, pero que sobriedad significa que tú como papá sabes, como la expresión esa muy andina, ¿no? El que tiene hijos no muere ahito, porque él no muere lleno. Ah, pues. ya muere ahito, ya entendí. No muere hartado, sino que ese plato que tú tienes, el hijo tuyo viene a meterle a querer comer. Así es. Entonces, si no tenemos esa capacidad de dar en todos los órdenes, es lo que hace que en los políticos, o en el empresario, o en el religioso, o en el educador, en que sea, uno quiere nada más hacer su parcelita. Y aquí en un mundo globalizado, no hay manera de hacerlo. Las parcelas no sirven para nada. Cardenal, terminando, hemos diseñado 3 preguntas para respuestas muy rápidas. Un momento que lo haga confiar en la sociedad venezolana, algo que particularmente lo haga sentir que sí podemos salir adelante. Que no ha tirado la toalla y que quiere buscar a través del diálogo, pues y de soluciones pacíficas, superar la crisis. Una frase o una palabra que defina el momento que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo un momento muy triste, pero la tristeza hay que verla con ojos de esperanza. Si la vemos con ojos de velorio o de cementerio, como dice el Papa Francisco, ya estamos derrotados. Y finalmente, ¿cómo ve la Venezuela del futuro? La Venezuela del futuro, yo no solamente la sueño, sino que creo que es posible con la participación de todos, con coraje, con constancia, con respeto y con la suficiente capacidad de forzar a quienes tienen, digamos, la llave del control de tantas cosas en el país, que la hagamos distinto. Y en eso creo que somos capaces de poder hacerlo. Amén, que así sea. Cardenal, profundamente agradecido por este tiempo que nos ha concedido para tener esta conversación. Pues un saludo y una bendición a todos los que nos sigan, y te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. En este nuevo rol que está empezando a jugar con este programa. Muchísimas gracias. Agradecido de nuevo.